Vamos a explicar un poco lo que es la ley de Biot-Savart. Para hacerles una vez más hincapié, ¿para qué sirve la ley de Biot-Savart? Es una parte fundamental de los campos magnéticos. Sirve para determinar el campo magnético generado por un alambre conductor en su cercanía. Es decir, tengo un alambre conductor donde está circulando una corriente eléctrica. En este alambre, en el cual circula la corriente eléctrica, va a generar alrededor de él un campo magnético. ¿Y cómo calculamos ese campo magnético? Aplicamos la ley de Biot-Savart. Inicialmente, la ecuación o ley de Biot-Savart está determinada de acuerdo a la siguiente ecuación. El campo magnético es μ sobre 4pi por la integral de la intensidad de corriente diferencial de longitud, producto cruz con el vector r, vector unitario, sobre r al cuadrado. Esa es la expresión básica, la inicial. Es decir, nosotros tenemos este alambre conductor y queremos saber cuánto es el campo magnético en este punto P. Además, conocemos que hay una corriente eléctrica circulando por aquí. Nosotros definimos quién es el diferencial de longitud. Eso es lo primero que vamos a hacer y este es mi diferencial de longitud. Esto debe ser un vector. En el vector de L siempre lleva la dirección de la corriente I, por lo tanto de L debería estar en esa dirección. La corriente está fluyendo en esa dirección. Además, tienen que definir quién es R. R es el vector que va desde DL hacia el punto P, tal como lo vemos ahí. Siempre va a ser importante que defina quién es DL y quién es el vector R. Volviendo a la ecuación, vamos a tratarlo de expresar de una forma un poco más sencilla. Campo magnético B va a ser igual a μ sub 0. Permeabilidad magnética del vacío. Generalmente los problemas se desarrollan en el vacío. Por la integral de I. dl cruz R. Voy a expresarlo por definición. Sería el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos. En este caso, dividido para R al cuadrado, tal como teníamos la ecuación anterior. Sabemos nosotros que el módulo de un vector unitario siempre es 1. Por lo tanto, aquí esto ponemos como 1. Simplificamos y queremos que la intensidad de campo magnético generado por un alambre conductor B va a ser igual a μ sub 0 sobre 4pi por la integral de la intensidad de corriente diferencial de longitud seno del ángulo dividido para r al cuadrado. Esta es la ecuación general básica con la que vamos a trabajar en la resolución de problemas. Debemos tener en cuenta que el ángulo φ, que está definido aquí, siempre es el ángulo entre dos vectores. En este caso, los dos vectores con los que vamos a trabajar sería el vector de L. Recuerden que dl siempre lleva la dirección de la corriente y el vector R, donde R es el vector que va desde donde se encuentra mi diferencial de dl al punto P, donde quiero calcular el campo magnético. Vamos a aplicar esa ecuación que tenemos ahí a un ejemplo básico. Entonces, este es un alambre conductor. Ese alambre conductor lleva la corriente I. Y nos piden determinar el campo magnético en este punto, P. Lo primero que hay que hacer es definir el dl. Entonces, este va a ser nuestro dl, diferencial de longitud.
Recuerden que el DL y la corriente siempre llevan igual dirección, por lo tanto la dirección de DL debe estar hacia la derecha. Asimismo, tenemos que definir quién es R. Para poder saber cuánto es el ángulo entre R y DL, este ángulo que va aquí, entonces R es el vector que iba desde donde se encuentra el DL hacia el punto donde quiero calcular el campo. Debería ser este vector que está. Podemos observar al aplicar la definición, voy a escribirlo acá abajo, daría que campo magnético B es igual a μ sub 0 sobre 4pi por la integral de dI de L seno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo entre DL y R? DL va hacia la derecha, R también va hacia la derecha. El ángulo entre ellos sería 0. Seno de 0 dividido para R cuadrado, seno de 0 es 0, multiplicado por cualquier cosa es 0 y dividido por cualquier cosa sigue siendo 0. Por lo tanto, el campo magnético generado por este alambre en el punto P es igual a 0. Podríamos concluir que todo alambre que lleva una corriente va a generar campo magnético igual a 0, siempre y cuando esté en la misma dirección del punto donde quiero calcular. Es decir, el campo magnético que genera este alambre en el punto P es igual a 0. Continuamos. Otro ejemplo básico, fundamental, como le vimos en el experimento, es el campo magnético generado por una espira o un alambre conductor en forma circular. Entonces, este es un alambre conductor en forma circular. Generalmente tiene un valor de radio. Vamos a decir que el radio de esto es R. Y está circulando una corriente I en esta dirección. Si quiero determinar cuánto es el campo magnético en el punto P, utilizamos la definición.
la definición establecía que el campo magnético va a ser igual a μ sub 0 sobre 4pi por la integral de I de L seno del ángulo dividido para R al cuadrado. Teniendo en cuenta eso, definimos quién es de L y R, tal como lo habíamos iniciado en el problema anterior. Entonces voy a definir que aquí está mi de L. Este va a ser mi diferencial de longitud. Recuerden que dl y la corriente siempre llevan igual dirección. En este caso, el dl, el vector dl, debería llevar esa dirección. ¿Quién era R? R era la distancia, el vector L al punto donde quiero calcular el campo magnético. En este caso, R vendría a ser este vector. ¿Cuánto es el ángulo entre dl y R? Es lo que nos indica. Acá, el ángulo entre dl y R en este caso es 90 grados. Como es 90 grados, lo único que hacemos es lo siguiente. B es igual a μ sub 0 sobre 4pi por la integral de I de L seno de 90 grados. Todo esto dividido para R cuadrado. En este caso, este alambre conductor está enrollado con un radio R, entonces aquí quedaría R mayúscula al cuadrado. El seno de 90 es 1 y podemos definir el campo magnético en el centro del alambre conductor sería igual a μ sub 0 sobre 4pi. Y es una constante y sale de la integral. R cuadrado también es constante y sale de la integral y quedaría por la integral de dl. De manera general, el campo magnético generado por este alambre en el punto P, ustedes lo van a poder expresar de la siguiente forma. B va a ser igual a μ sub 0 por la intensidad de corriente sobre 4pi R cuadrado. ¿Cuánto es la integral de un diferencial de longitud? Bueno, es la longitud total y esta sería la ecuación para el campo magnético en el punto P de nuestro experimento. Sería en el centro generado por ese alambre conductor. ¿Cuánto vale L? Bueno, si estamos hablando de la circunferencia completa, como en nuestro caso, L sería 2pi R. Geometría. Lo reemplazan ahí, tiene el campo magnético de la circunferencia completa. ¿Pero qué pasa si no es la circunferencia completa, sino que es únicamente la mitad? Bueno, vendría a ser pi por R únicamente. Ahora, ¿qué pasa si no es la mitad y es una cuarta parte? Bueno, si no es una cuarta parte, sería que L es igual a pi sobre 2, es decir, la mitad del caso anterior. Y cada uno de los casos va a depender de lo que quieran resolver. Se concluyó que la ley de Biot-Savart permite cuantificar campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas que fluyen por conductores con diferentes disposiciones geométricas. En este caso, con espiras formadas por cable de cobre sobre un acrílico, donde la carga del campo magnético genera que la ralladura de hierro vaya tomando su lugar sobre el acrílico.